Hola, ¿qué tal, señores estudiantes? Muy buenos días. Para mí es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes esta segunda clase correspondiente al segundo quimestre de Ciencias Naturales. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las sustancias puras y lo que son las mezclas, las diferencias que hay en cada una de ellas y cómo están estructuradas o clasificadas en este caso. Entonces, chicos, queremos empezar, no sin antes, esperando que se encuentren muy bien, con salud, con bienestar y junto a todos sus seres queridos. Empezamos con esta segunda clase de Ciencias Naturales, ¿ok? Estamos en la unidad 4, recordemos que estamos hablando sobre lo que son los compuestos. Esta vez es el turno de lo que son las sustancias puras y lo que son las mezclas. Chicos, continuamos. Es importante mencionar algo antes de empezar. Las clases pasadas, ¿verdad? Hasta el quimestre anterior, estábamos revisando lo que era la materia, lo que eran los átomos y todo lo demás, ¿verdad? Sabemos que todo lo que se encuentra en nuestro alrededor se compone de una materia. Hay materias orgánicas, materias inorgánicas, ¿verdad? Y también la materia, los estados, decíamos que están en sólido, en líquido y en gaseoso. Ahora bien, dentro de lo que es el concepto básico de la materia, decíamos que también se encuentran lo que son las mezclas y las sustancias puras, ¿ok? Cada una de ellas tiene una subdivisión de manera independiente para poder identificarlas y poder conocerlas. Ahora bien, en lo que corresponde a lo que son las mezclas, mencionamos que hay mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Qué son las homogéneas y qué son las heterogéneas? Pues bueno, eso ya veremos en las láminas siguientes. Pero el concepto básico de homogéneo es cuando está una mezcla de manera uniforme, ¿verdad? O de una manera complementaria, ¿ok? Sin embargo, en una mezcla heterogénea son cuando se mezclan dos elementos de una manera disfuncional, en este caso que no son uniformes, ¿ok? Ahora bien, en lo que corresponde a las materias o mezclas homogéneas están lo que son las disoluciones o las aleaciones. En las disoluciones estamos hablando en lo que corresponde cuando nosotros disolvemos algo, cuando disolvemos harina en agua, cuando disolvemos azúcar, sal, ¿verdad? Cuando diluimos todo ese tipo de elementos, estamos mencionando que es una mezcla homogénea. Cuando usted le pone azúcar, ¿verdad?, al café, cuando usted lo empieza a disolver, ¿verdad?, ¿qué sucede? El azúcar empieza en un estado de sólido a líquido y se mezcla con la materia líquida del café, ¿verdad? Entonces empieza una mezcla homogénea, lo cual empieza a complementarse, ¿ok? Sin embargo, al pasar el tiempo, ¿verdad?, si usted deja una taza de azúcar que no está bien disuelta, al momento que usted la va a revisar, todo el azúcar está en el fondo, es decir, que no se mezcló muy bien. Para que una mezcla sea homogénea, en este caso, ya sea con la sal o sea con el azúcar, tiene que estar bien diluida, ¿ok? Ahora bien, en lo que corresponde a las sustancias puras, tenemos las siguientes: sustancias simples y también lo que son las sustancias compuestas. En las sustancias simples estamos hablando directamente de los elementos. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica, que eso vimos en una clase pasada del quimestre, ¿ok? Los elementos donde están el boro, el calcio, el nitrógeno, los metales, los no metales, etc. ¿Ok? La tabla periódica que, bueno, más adelante se la voy nuevamente a colocar para que usted la recuerde. Estamos hablando de sustancias simples, repito, los elementos, cuando es una sola sustancia. Repito, ¿cuáles son? Puede ser el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el manganesio, el boro, el cadmio, etc. ¿Ok? Bueno, en lo que son sustancias compuestas, antes de poder pasar a la siguiente lámina, es cuando se mezclan los dos elementos. Sustancias simples, repito, estamos hablando de un solo elemento, supongamos el nitrógeno. Y en sustancias compuestas estamos hablando de dos sustancias complementarias, ¿ok? Puede ser el nitrógeno con el oxígeno, el carbono con el oxígeno, etc. ¿Ok? Ahora bien, sustancias puras. Hablando directamente y tratando de especificarlos un poco, decimos que en las sustancias simples y compuestas cada una también tiene una subdivisión. Dice que en las sustancias simples estamos hablando de la tabla periódica de los elementos. Por aquí tenemos el hidrógeno, ¿verdad? Lo que es el calcio, el oxígeno, el helio, etc. ¿Ok? Aquí saben que en la tabla periódica se clasifica en metales, no metales, en elementos naturales, etc. Bueno, eso más adelante estaremos especificando
más a fondo lo que tiene que ver la tabla periódica, cómo se distribuye, quién la organizó, quién la creó, ¿verdad? Y cómo se utiliza. Eso, la tabla periódica, de manera superficial la estamos viendo en este momento, pero en otras clases posteriores vamos a ver de una manera más profunda lo que tiene que ver con los elementos químicos, ¿ok? Sustancias compuestas. Estamos hablando, repito, de dos sustancias que se complementan para poder formar un elemento. Por ejemplo, el agua. Sabemos que el agua está conformado de dos átomos, ¿verdad?, de hidrógeno y uno de oxígeno. En este caso, la fórmula química del agua sería H2O. ¿Por qué? Porque estamos complementando dos elementos de esta tabla periódica, ¿verdad? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno conforman lo que es el H2O, o también denominado como el agua, ¿ok? También tenemos aquí la sal de cocina. La sal de cocina obviamente se complementa con algunos elementos que están distribuidos en la tabla periódica, así como el agua, también está la sal. Es cuando es una sustancia, ¿verdad?, que está compuesta por dos o más átomos de cada uno de estos elementos que encontramos en esta tabla. Repito, está el agua, está la sal, también tenemos el alcohol, que son una sustancia que también se mezclan algunos átomos de diferentes elementos para poder conformar uno solo, denominado alcohol. También está lo que es el vinagre, ¿ok? Aquí les pongo unos ejemplos de lo que son sustancias compuestas. Repito, sustancias simples son los elementos de manera individual que se conforman o que están en la tabla periódica. Y sustancias compuestas son aquellos elementos que se complementan entre sí, ¿verdad?, según sus átomos, para poder conformar un solo elemento. Trae el agua como un ejemplo, la sal, el alcohol y el vinagre. Continuamos. En lo que tiene que ver con las mezclas, dice que una de las características de las mezclas consiste en que las sustancias que la conforman mantienen sus propiedades constantes. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas, lo que les mencionaba al principio. En lo que corresponde a las mezclas homogéneas, dice que son aquellas en que los componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Por ejemplo, el agua del mar es la unión de agua con diferentes sales y el aire es la unión de varios gases. Son mezclas homogéneas, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, etc. Tanto el agua del mar como el aire son mezclas homogéneas, puesto que a simple vista no podemos identificar los componentes que lo conforman. Y en lo que corresponde, aquí podemos ver, sabemos que el agua del mar es salada, ¿verdad? Entonces usted no diferencia dónde está la sal, y ¿verdad?, porque obviamente está de una manera complementada, compuesta, y está mezclada de una manera uniforme, ¿verdad? Ahora bien, dice que el agua del mar es una mezcla homogénea de agua, sales y otras sustancias, y que en ciertos lugares se acumulan los cristales de sal a medida en la que el agua se evapora con el calor del sol. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que tiene que ver una mezcla homogénea, ¿ok? Lo que tiene que ver con las mezclas heterogéneas, dice que son aquellas en que los componentes se pueden diferenciar a simple vista. Por ejemplo, el agua y el aceite. Si usted mezcla el agua con el aceite, siempre hay un dicho que dice el agua y el aceite no se llevan. ¿Por qué? Porque no se pueden complementar, no se pueden mezclar entre sí. Cuando usted, ¿verdad?, usted pone agua y coloca un tanto, ¿verdad?, de aceite, obviamente se va a separar el agua del aceite, y según su densidad va a quedar el agua abajo y el aceite arriba, ¿verdad? Porque según su densidad, es decir, según su peso, ¿verdad? Eso, bueno, más adelante también veremos una clase en lo que tiene que ver con densidad de los líquidos, va a quedar separado, ¿ok? Dice que aquella, cuando usted mezcla el agua y el aceite, forman dos capas líquidas diferenciables a simple vista. Usted la va a poder diferenciar apenas la vea, ¿verdad? Al preparar también un plato con cereal con leche, si usted pone el cereal y pone la leche, usted diferencia cuál es el cereal y cuál es la leche. Es decir, que ahí hay una mezcla heterogénea porque no se complementa entre sí. Quizás el cereal lo que sí hace, como es trigo y harina, va a absorber el líquido, pero de igual forma se va a poder diferenciar, ¿ok? En este caso también hay otra mezcla heterogénea, que puede ser cuando usted mezcla agua con diferentes gravillas. Puede ser la arena, el lastre, el barro, etcétera, ¿verdad? Dice que el agua salada, decíamos que es una mezcla líquida, porque el agua es el que la compone, en este caso sería más abundante.
También otro dice que la masa de la pizza se considera una mezcla sólida porque a pesar de que contiene agua, su componente mayoritario es la harina. ¿Ok? Asimismo, el humo está formado por partículas de hollín mezcladas en el aire. Claramente es una mezcla gaseosa, ya que su componente mayoritario es el aire, ¿verdad? Y en este caso el aire sabemos que es una materia con el estado gaseoso. Aquí podemos ver también un ejemplo, el agua y el aceite, lo que les mencionaba al principio. Si usted pone el agua y pone el aceite, usted va a poder diferenciarla. En cambio, cuando usted disuelve agua en sal, usted no diferencia dónde está la sal y dónde está el agua. Así mismo con el azúcar. Sin embargo, en los heterogéneos, repito, son mezclas que nosotros podemos diferenciar. Aquí encontramos el aceite y acá tenemos el agua. Se separan por, obviamente, su densidad. ¿Ok? Dice, el agua con el aceite es una mezcla heterogénea porque a simple vista podemos distinguir cuáles son sus componentes. ¿Listo? En lo que tiene que ver con las mezclas también podríamos indicar lo siguiente. En lo que son homogéneas y heterogéneas tenemos algunos ejemplos más claros para que usted lo pueda entender. Decimos que en las mezclas homogéneas están lo que son las disoluciones y las aleaciones correspondientes a las siguientes. Está gaseosas, agua salada, agua azucarada, café con leche, jugos naturales, el mar y los ríos. El café con leche también es una mezcla homogénea porque usted no va a diferenciar cuál es la leche y cuál es el café, porque al momento de mezclarlo, los colores, ¿verdad?, que ambos líquidos tienen, se complementan, se mezclan y obviamente empiezan a surgir, ¿ok? Usted no va a diferenciar cuál es cuál, solamente con el sabor, ¿ok? Ahora bien, tenemos aquí la gaseosa, tenemos el agua con azúcar, perdón, el agua con, aquí está el agua con sal, aquí está el agua con azúcar. Acá tenemos también los jugos naturales, repito, son diferentes líquidos. El jugo de la fruta, ¿verdad?, con el agua se mezcla de manera homogénea, que usted no diferencia dónde está el agua y cuál es el jugo, porque todos se complementan. Sin embargo, en las mezclas heterogéneas es un poquito más diferenciable, porque allí sí vamos a poder verla. Como decíamos, el agua con el aceite o también el agua con arena. Si usted mezcla agua con arena, la arena no se va a diluir, ¿verdad? No es soluble. ¿Por qué? Porque obviamente no se va a complementar, siempre va a quedar al fondo del agua al momento que usted la mezcla. Entonces simplemente va a ser una mezcla heterogénea. Ensaladas, ¿verdad? Aguas con limaduras, la sopa, frijoles con arroz, etc. Son mezclas que no se pueden complementar. Esa es la parte principal que tenemos que tomar en cuenta. Las homogéneas son mezclas que se complementan y las heterogéneas son mezclas que se permanecen separadas, ¿ok? Otro ejemplo clarísimo de mezclas heterogéneas también puede ser lo que es la filtración, lo que es la decantación, ¿verdad? Que es más o menos cuando consiste en separar mezclas heterogéneas de sólido a líquido o de líquido a sólido, ¿verdad? Asimismo, también tenemos otro ejemplo claro de mezclas heterogéneas, es por ejemplo cuando usted pone en un recipiente líquidos de varias densidades. Puede poner, por ejemplo, licor, puede poner leche y puede poner aceite. Obviamente son compuestos o son líquidos con diferente densidad que no se pueden mezclar, ¿ok? Puede ser que una es más espesa, una es más liviana, etc. Eso también se ve mucho en los cócteles. Cuando usted hace un cóctel, o si alguna vez usted ha visto que su papi o su mami ha bebido o ha preparado un cóctel, hay muchos cócteles en internet que se hacen de tres colores. Esto sucede porque se mezclan líquidos de diferente densidad. Un licor con otro licor más espeso o otro más liviano forman este tipo de capas, ¿ok? Por ejemplo, aquí algo también básico, podemos mezclar, por ejemplo, agua con azúcar, o miel, también porque la miel es un líquido que es sumamente espeso, tiene otro tipo de densidad. Podemos mezclar miel, acá mezclamos leche y podemos aceite. Obviamente va a haber tres colores diferentes, los cuales están separados. Son mezclas heterogéneas porque no se pueden complementar, ¿ok? Bueno, chicos, sin nada más que mencionar, espero que esta clase haya sido súper interesante para ustedes, que me hayan podido entender lo que les traté de mencionar en este video y que hayan aprendido algo nuevo el día de hoy. Sin nada más que mencionar, aquí les dejo la actividad pedagógica, algo como para que usted desarrolle su mentalidad, y también las fichas que les voy a dejar en la plataforma, asimismo un video para que usted pueda complementar los conocimientos del día de hoy. Chicos, sin nada más que mencionar, conmigo será hasta la próxima clase de Ciencias Naturales. Chicos, bye bye.